Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Atrévete a Pensar. Está con ustedes de nueva cuenta su amigo y servidor José Armando Montoya. Espero que estén muy bien y les traigo un tema que ya nos pondrá más en materia. Es decir, después de haberles introducido a todo lo referente a este podcast, al conjunto de intenciones que lo fundamentan, así como a una breve aproximación de lo que constituye el pensamiento crítico y su consecuencia principal, que es forjar un criterio personal. A partir del presente episodio ya vamos a entrar en materia, es decir, comenzaré con el abordaje de temas concretos de filosofía y de ese modo ustedes se podrán dar cuenta de por qué, por lo menos para mí, es muy interesante la filosofía, y confío en que para ustedes también lo comenzará a hacer conforme vayamos entrando en materia, es decir, en reflexiones específicas sobre temas actuales que nos preocupan a todos o por lo menos a la gran mayoría. Así que te invito a que me acompañes porque este episodio va a estar bastante bueno. Antes de comenzar, te invito a que me escribas a mi correo electrónico josearmando110496@gmail.com. Esa es la principal vía de contacto que les puedo ofrecer para que me hagan llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, propuestas de temas, etc. Y de ese modo recibir retroalimentaciones que me permitan mejorar el proyecto del podcast. Gracias y ahora sí, comencemos. El tema que les propongo reflexionar en esta oportunidad es el siguiente. Preguntas generales filosóficas, es decir, ya después de haber mencionado todo lo referente a lo que consiste la filosofía, el pensamiento crítico, la labor como tal de pensar, es momento de indicar cuáles son las principales preguntas de la filosofía que han determinado diversas reflexiones por parte de muchos pensadores durante la historia de la humanidad. Son demasiadas preguntas las que fundamentan el pensamiento filosófico y aún gran parte de esas preguntas siguen vigentes en la actualidad. Pero para efectos prácticos he decidido englobar estas preguntas tan diversas en 4 cuestionamientos generales y fundamentales que nos permitirán ir avanzando en nuestra labor de filosofar. 4 preguntas generales que se van desglosando en cuestionamientos e interrogantes cada vez más particulares y que fundamentan distintos aspectos de nuestra existencia. Así que vamos a comenzar. El filósofo Immanuel Kant, quien vivió en el siglo XVIII y fue un pensador muy importante, sobre todo en su época, porque fue en la época donde se divulgó mucho la ideología de la Ilustración, una nueva visión sobre la vida, el ser humano y la sociedad. Es decir, la Ilustración constituyó un movimiento que tuvo como objetivo otorgar mayor libertad al ser humano, es decir, al conjunto de los ciudadanos. Este movimiento se dio en Alemania, en Francia, principalmente, y uno de los principales entusiastas de este movimiento fue justamente Immanuel Kant. Él fue quien divulgó en gran manera el lema fundamental de la Ilustración, sapere aude, que vendría siendo
atrévete a pensar o atrévete a hacer uso de tu propia razón, mismo que es tomado para nombrar este podcast justamente. Atrévete a pensar proviene del sapere aude, de la ilustración como movimiento intelectual, cultural, social. Muy bien, ya dicho esto, ahora sí es más fácil comprender al pensador que vamos a estar mencionando en gran parte del episodio. Immanuel Kant fue un filósofo que tuvo una formación rigurosa porque era cristiano de la línea pietista, era un grupo de creyentes en Cristo como muy conservador, muy dado a tratar de observar de la manera más fiel y estricta las normas inherentes al cristianismo. Por eso es que Immanuel Kant tiene una filosofía que habla mucho de el deber moral, la buena voluntad, etc. Misma que retomaremos muy pronto. Muy bien. Immanuel Kant, en su obra filosófica, deja entrever que sus preocupaciones teóricas se engloban en tres preguntas. Tres preguntas que bien pueden considerarse como interrogantes generales y fundamentales que se ha planteado la filosofía y aún continúa abordando el pensamiento filosófico. Voy a mencionarlas de manera general. Una de las preguntas decisivas del pensamiento filosófico, según Immanuel Kant, es ¿qué podemos conocer? Es decir, ¿cuál es la fuente, los alcances y los límites de nuestro conocimiento, de lo que podemos saber, llegar a comprender como personas? Y esta interrogante es decisiva porque es lo que fundamenta a la ciencia y a las distintas ramas de la ciencia también. La primera pregunta que Immanuel Kant planteó es ¿qué podemos conocer? Y de ahí se produjo una gran obra, una magistral obra filosófica llamada Crítica de la Razón Pura, que en su momento la vamos a abordar. Pero no se preocupen, trataré de hacerlo de la manera más sencilla y didáctica posible. Otra interrogante que también preocupó a nuestro pensador es ¿qué debemos hacer? Es decir, esto entra más en el ámbito de la ética y de la moral, cuyos temas generales y principales cuestiones también vamos a desarrollar muy pronto. Pero por el momento puedo decirles que la ética es el conjunto de teorías, de ideas, de reflexiones que analizan los distintos códigos normativos que se imponen en diferentes sociedades, culturas, así como en instituciones tanto públicas como privadas, etc. Todo lo que conlleva relaciones interpersonales es objeto de reflexión de la ética, sobre todo cuando se trata de instituciones y de normas o reglas de convivencia social e interpersonal también. Muy bien. Esta interrogante de ¿qué debemos hacer? Es una preocupación genuinamente ética, es decir, ¿cómo debemos actuar como seres humanos? Y esto con muchos matices se puede entender, pero el principal de ellos es cómo debemos actuar para poder convivir satisfactoriamente en sociedad y con quién estamos comprometidos al actuar moralmente. Si solo con la sociedad, con nosotros mismos, con alguna idea impersonal de el deber o con Dios en última instancia. Es decir, que si la moral también se fundamenta en Dios, en un ser divino que premia o castiga las acciones de cada uno de nosotros. Pasando a la última pregunta, la tercer interrogante importante y fundamental de la filosofía es ¿qué podemos esperar? Es decir, esta cuestión deriva en reflexiones muy profundas sobre, por ejemplo, cuál es el sentido de la vida,
si podemos esperar algo más después de la presente existencia, si el ser humano está progresando material y moralmente, si podemos esperar que las cosas en este mundo funcionen mejor para que minimicen muchos sufrimientos como ciertas enfermedades, hambrunas, pobreza, etc. Es decir, ¿qué nos está permitido esperar de esta vida? Si esta vida es la única existente o si tenemos o podemos fundamentar nuestra esperanza en una vida futura. Pero lo más importante, diría yo, sería interrogar sobre si nosotros como seres humanos hemos progresado material y moralmente. Es un tema también que da mucho para hablar y que también será tratado en los episodios futuros. Muy bien, estas 3 preguntas que nos indican pues que hay preocupaciones propiamente humanas sobre nuestro conocimiento, las posibilidades y sus límites respecto a nuestros comportamientos que fundamentan nuestras relaciones interpersonales y sobre todo el funcionar de diferentes instituciones, sociedades y leyes. Y también, en última instancia, la cuestión de qué podemos esperar nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestra vida, si podemos esperar una vida futura de la presente, y esto también nos va a encaminar a adoptar una postura sobre cómo debemos vivir o cuál va a ser nuestra visión sobre el mundo, misma que nos va a determinar tener un conjunto de prioridades para nuestra existencia, para lo que actualmente se le conoce en psicología como proyecto de vida. Pero bueno, esta ya es una noción muy actual. Quedémonos con la interrogante de qué debemos esperar, misma que nos lleva a determinar cómo vamos a considerar nuestra existencia, nuestro entorno, las situaciones positivas o negativas que nos acontecen, etc. Una interrogante adicional que también puede ser planteada, y de hecho la dejo hasta el último, aunque debería haberla presentado como primera, es la que se plantearon los primeros pensadores de la historia, los primeros filósofos de la antigüedad, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, Parménides, Leucipo y Demócrito. Todos estos pensadores que en un episodio voy a desglosar de la manera más sencilla posible, pero todos ellos tuvieron algo en común: interrogar sobre cuál fue el origen del universo, pero no solo cuál fue el origen o qué elemento material o no material estuvo implicado en la creación, en la generación de todo lo existente. No solo es interrogar, o no solo se interrogó respecto al origen mismo del universo, sino cuál es el principio que gobierna todo el mundo, todo el universo, no solo la Tierra. ¿Qué principio estuvo detrás de todo lo existente actualmente? Esto puede sonar un poco ocioso o extraño preguntarlo para quienes profesan una fe monoteísta, es decir, una fe en un solo Dios, en el Dios cristiano principalmente. Aunque recordemos que los 3 monoteísmos principales son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es muy fácil para un cristiano, para un judío o para un musulmán responder a la pregunta ¿cuál fue el origen del universo? Pues Dios. Pero hay que dejar a un lado nuestras creencias más arraigadas para que la filosofía tenga sentido, porque de lo contrario solo vamos a caer en círculos viciosos o en peticiones de principio. Es decir, vamos a interrogar, pero en ese interrogar ya se da algo por sentado, lo cual hace que pierda su sentido el reflexionar.
Y también hay que tomar en cuenta que los pensadores de aquella época, que fue entre el siglo VI y siglo III antes de Cristo o antes de nuestra era, pues no conocían ni el judaísmo ni el cristianismo, y ellos reflexionaban a partir de lo que conocían, a partir de sus mitos, leyendas, a partir de su visión del mundo que se les había inculcado por medio de los poetas, principalmente por parte de Homero, Hesiodo, etc., quienes desarrollaron muchas cuestiones de la existencia humana desde la mitología, lo cual también lo vamos a abordar, no se preocupen. Son muchos temas que se están interconectando. Prometo desarrollarlos para que todo el conjunto de reflexiones que les estoy presentando adquiera mayor sentido y ustedes puedan aprender algo nuevo. Así que quedémonos con esto, que los primeros pensadores comenzaron a interrogar respecto al origen del universo, lo cual es muy interesante porque fueron personas que se atrevieron a salir de sus convicciones más firmes, que les otorgaban cierta seguridad y que no les satisfacían, porque se animaron a reflexionar por cuenta propia y no limitarse a lo que la tradición, sus ancestros o sus familias les habían inculcado juntamente con la comunidad. Es lo mismo que pasa con muchos de nosotros, que en nuestra niñez asumimos un conjunto de creencias, de ideologías, de doctrinas que nos venden nuestros padres, profesores, personas mayores, etc., quienes influyen en nosotros. Pero en la adolescencia, como ya lo mencioné también en otro episodio, empezamos a cuestionarnos muchas cosas sobre si lo que nos fue enseñado, inculcado, es auténticamente cierto o es justificable, o si lo podemos aceptar o no desde nuestro criterio personal, etc. Entonces, los primeros filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Pitágoras, no dejaron de lado por completo sus convicciones más firmes, pero sí comenzaron a apartar un poco su pensamiento a nuevas posibilidades de reflexión y de pensar respecto a sí mismos, a su entorno y los demás. Por eso es que siempre reitero la invitación: atrévete a pensar, lema de la Ilustración, sapere aude. Ya mencionadas estas 4 interrogantes principales de la filosofía, me despido porque en el siguiente episodio las desarrollaré de manera más específica y qué preguntas secundarias han determinado estas interrogantes. Muy bien, gracias por haberme escuchado y espero que se animen a compartir estos episodios con el mayor número de personas posible, de modo que yo pueda continuar proporcionándoles cada vez mejor contenido y también saber qué temas o inquietudes ustedes tienen para tomarlos en cuenta y en base a esas inquietudes desarrollar temas que sean de su mayor interés. Gracias por su atención. Se despide de ustedes Armando Montoya, el filósofo. Hasta el próximo episodio.